El suicidio. Datos sacados del capítulo 25 del Tratado de Medicina Legal y Toxicología del Dr. Gisbert Kalawicz, de la última edición del 2018. Magnitud del problema. El suicidio es un problema de salud, según la OMS, que estima que cada año mueren por este motivo más de 1 millón de personas. En España es la primera causa de muerte violenta, por encima de las muertes por accidentes de tráfico, según el Instituto Nacional de Estadística, y según la OMS, la tasa de suicidio estandarizado por edad en 2012 en España fue de 5,1 por 100.000 habitantes, 8,2 en hombres y 2,2 en mujeres, más bajo en comparación con países de nuestro entorno como Francia, 12,3, Alemania, 9,2, Portugal, 8,2 o Reino Unido, 6,2, aunque más alta que Italia, 4,7, o Grecia, 3,8. Los intentos de suicidio suelen estimarse entre 10-30 por cada suicidio consumado, y una parte de estos intentos de suicidio no llegan a atenderse en ningún dispositivo de salud. Tipos de conducta suicidia. Suicida. Existen numerosas propuestas de clasificación de las conductas suicidas. Sin embargo, la clasificación más usada y probablemente más completa en la actualidad sea la propuesta por O'Carroll y colaboradores. Distingue 3 grandes grupos: ideación suicida, conductas relacionadas con el suicidio, clasificadas según la gravedad de las lesiones, y, en tercer lugar, el suicidio consumado. También incluye las lesiones autoinfligidas con intencionalidad desconocida y las conductas con intencionalidad de morir. Silverman y colaboradores incluyeron la intencionalidad como variable para la clasificación y añadieron la comunicación suicida como acto, verbal o no verbal, de amenaza o de planificación. En la primera versión del DSM-5 se ha incluido el trastorno de comportamiento suicida en la sección correspondiente a trastornos que deben estudiarse en más profundidad antes de ser considerados un trastorno por sí mismo. Factores de riesgo. Existe una serie de factores de riesgo relacionados con factores sociales, psicológicos y psicopatológicos en los que se puede intervenir. En primer lugar, enfermedad mental. Entre ellos destaca la presencia de enfermedad mental, que se encuentra al menos en un 90% de los suicidios, con un mayor riesgo suicida si presentan más de un diagnóstico psiquiátrico. Entre las enfermedades con un mayor riesgo se encuentran los trastornos depresivos. Se estima que más de la mitad de los sujetos con depresión presentan ideación suicida. El riesgo de suicidio es especialmente alto al inicio o al final del episodio depresivo. La depresión presenta un riesgo de suicidio 20 veces mayor que la población general, con un riesgo de muerte por suicidio del 2,2%. En segundo lugar, dentro de este apartado de enfermedad mental, destacan los trastornos relacionados con el consumo de sustancias, que se relacionan tanto como predisponente como precipitante. El porcentaje estimado de sujetos con abuso de alcohol que terminan muertos por suicidio es del 15%, mientras que los problemas de alcohol se detectan entre el 25 y el 50% de los suicidios. El consumo de otros tóxicos, especialmente el policonsumo, se asocia a un riesgo de suicidio hasta 20 veces superior. Existe una mayor presencia de trastornos de personalidad en sujetos con conducta suicida, aunque difícilmente no presentan alguna otra patología psiquiátrica de forma comórbida. Los trastornos de personalidad aumentan hasta 6 veces el riesgo de suicidio. Además, hay rasgos de personalidad que, sin conformar un trastorno, también se relaciona con un mayor riesgo de suicidio, como son el neuroticismo, la extraversión y la evitación del daño. En el trastorno bipolar, el riesgo es 20 veces superior a la población general y es mayor en los primeros años de la enfermedad. Se estima que la mitad de las personas que sufren un trastorno bipolar intentan suicidarse, al menos una vez en la vida. El mayor riesgo aparece con el ánimo disfórico o irritable y la presencia de desesperanza en la fase depresiva. Por otra parte, en la esquizofrenia existe un riesgo de suicidio 8,5 veces mayor que en la población general.
Se estima que un 5% de las personas con esquizofrenia se suicidan y entre un 23 y un 31% se intentan suicidar. La mayoría de los suicidios en la esquizofrenia ocurren en una fase activa psicótica con sintomatología depresiva. Los trastornos relacionados con la ansiedad tienen riesgo entre 6 y 10 veces mayor de conducta suicida que la población general, sobre todo cuando se presentan conjuntamente con sintomatología depresiva. Segundo factor de riesgo, salud física. La falta de salud física es un factor muy relacionado con la conducta suicida. Hay enfermedades que tienen un mayor riesgo de suicidio, como son el cáncer, el VIH, la enfermedad de Huntington, la esclerosis múltiple, la insuficiencia renal, la lesión de la médula espinal o el lupus, entre otros. Aunque realmente hay dos aspectos importantes en los que cualquier patología médica aumenta el riesgo de suicidio: la discapacidad y el dolor crónico o intenso. En la evolución, la aparición de síntomas depresivos puede disparar la ideación suicida y el paso al acto. Tercer factor de riesgo, dimensiones psicológicas. Las dimensiones más relacionadas con el suicidio y los intentos de suicidio son la impulsividad y la agresividad. En nuestro medio, los intentos de suicidio presentan mayor impulsividad que los suicidios consumados. Otras dimensiones psicológicas relacionadas con el suicidio son la desesperanza, el pensamiento dicotómico, la rigidez cognitiva y la capacidad de resolución de problemas. Quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 factores de riesgo más, que comentaré en otro fragmentillo.